Te doy la bienvenida. En este videoblog vamos a hablar acerca de las 5 configuraciones básicas que debes hacer para como tal tu análisis de taludes en Civil 3D. Te recomiendo que tomes apuntes y veas este video la cantidad pues, de veces que sean necesarias. Lo primero que debes hacer en cada trabajo que hagas en Civil 3D, independientemente si es de superficies, alineamiento y demás, lo primero que debes hacer es configurar las unidades, el sistema de coordenadas y guardar el dibujo. Es esencial guardar el dibujo en caso de que por X y motivo se apague el computador, guarde los cambios. Eso como primera medida. Ya entramos en las 5 claves. La primera sería refinar y definir muy bien nuestra superficie. Entonces, al momento de crear la superficie, tenemos varias opciones acerca de los datos que podemos subir y como tal procesar o suavizar para generar nuestra superficie. Entonces tenemos que pueden ser puntos, curvas de nivel, archivos como un modelo de elevaciones. Esto es sobre todo cuando hacemos un levantamiento fotogramétrico y exportamos el modelo de elevaciones. Esta densificación de puntos como tal ya está malla, por decirlo de alguna forma, pues ya está creada. La traemos a Civil 3D y la volvemos a suavizar. Todo esto encaminado a utilizar en un 100% la información de campo para construir la superficie que esté suavizada, ¿sí? Esto es la medida en que el programa no tenga que interpolar muchos datos, ya como que estimar una gran cantidad de datos, sino que se apoya como tal en su información de campo. Como por ejemplo estos espacios de aquí son prácticamente espacios muertos que tenemos que depurar. Este no será el caso, pero para estas actividades de depurar como tal y refinar nuestra superficie, entonces vamos a editar superficie y podemos suprimir líneas, intercambiar aristas, añadir puntos, quitar puntos, todo esto que pueda generar alguna controversia al momento de crear las curvas de nivel y pues de ahí en adelante todos los análisis, incluyendo el de taludes. En esta pestaña es importante este espacio de aquí, esta opción de aquí, de suavizar superficie, para el cual tenemos dos métodos. Entonces tenemos el método del vecino más cercano y el método de Kriging. El método del vecino más cercano se apoya, como su nombre lo indica, en sus puntos de campo más próximos para interpolar los datos entre sí. En el método de Kriging utiliza la totalidad de los datos, ¿sí? Para interpolar aquellos espacios relativamente vacíos con respecto a la tendencia del terreno en general, no como en el vecino más cercano, que es un poco más focalizado. Entonces, la elección de estos dos métodos de interpolación depende de qué tan dispersos estén nuestros datos. Entonces, digamos, podemos utilizar el método del vecino más cercano cuando tenemos unos datos muy densos y el método de Kriging cuando estén un poco más dispersos. Esto ya pues dependerá de cada proyecto y pues de cada especificación. Entonces tenemos que la primera clave es refinar y definir muy bien nuestra superficie. La segunda clave es como tal configurar el análisis en colores vivos y valores cerrados. Entonces seleccionamos, vamos a propiedades de la superficie. Aquí en la pestaña de análisis tenemos que diferentes tipos de análisis, en este caso serán taludes. La leyenda, esto ya es más de etiqueta. Por defecto tenemos que el esquema de visualización va a ser en rojos, más adelante veremos dónde editarlo. El número de intervalos que queremos, en este caso será 6. Y pues como tal lo podemos modificar al número de intervalos que queramos. Entonces obviamente va a volver a cambiar el esquema a rojos. Y ya como preferencia personal o como tal la recomendación es resaltar lo que es la pendiente más pronunciada. Entonces simplemente le damos doble clic y cambiamos el color. Como tal dejamos los valores cerrados. Este último valor lo podemos dejar así por defecto, para que al momento de estar en el visor de objetos, pues podamos identificar mucho mejor aquellas pendientes que sean críticas en el momento de trazar algún proyecto como una vía, un ducto, una cuenca, demás. Entonces es importante o lo recomendable resaltar este valor más alto. Le damos a aplicar, le damos a aceptar, seleccionamos. Entonces tenemos que la tercera clave es activar la visualización
de los taludes en planta y en modelo. Ya veremos más adelante porque seleccionamos editar estilo de superficie. Venimos a visualización y es algo que generalmente dejamos pasar de largo y es configurar obviamente la visualización solo en planta. Para este caso, como es un análisis de taludes y de superficies, también tenemos que cambiarlo en el modelo, ¿sí? Que este bombillito esté prendido tanto en planta como en modelo. Le damos a aplicar. Vamos a la pestaña de resumen, bajamos hasta la pestaña de taludes. Como les comentaba aquí, en el valor de rojos es donde está el esquema por defecto, lo podemos cambiar. Esto lo podemos dejar por defecto, todo esto lo podemos dejar por defecto. Esto es como tal cantidad de decimales. Aquí en tipo de visualización es donde ya podemos como tal activar la opción de ir al visor de objetos. Entonces, por defecto estará en 2D, sin embargo no aplica para este tipo de análisis. Vamos a ver por qué. Entonces le damos a aplicar y aceptar. Ahora, como comentaba, en la pestaña de resumen, cuando le damos la vista en 2D, simplemente pues seguimos viendo los colores, pero pues como tal no tenemos como tal una visualización clara de esto. Pues sabemos que estas son las pendientes fuertes, pero pues de ahí en adelante no nos permite ahondar en este análisis. Entonces, simplemente cambiamos en la misma pestaña, resumen, como tal, el sólido 3D. Le damos a aplicar, aceptar, seleccionamos, clic derecho, visor de objetos. Tenemos una vista conceptual en planta, pero también una vista isométrica. Y ahora aquí sí podemos ver primero las líneas de quiebre, algunas líneas de quiebre, y como tal nuestra superficie como un sólido en 3D. Esto de nueva cuenta nos sirve para identificar factores como accesibilidad de pronto a estos puntos críticos donde por el que pueda pasar nuestro proyecto, cuáles pues van a ser los medios para acceder a este terreno, hacer un estimado también del movimiento de tierras, hacer como un control también del movimiento de tierras, por ejemplo, si una vía pasa por este talud o esta pendiente de acá, el movimiento de tierras va a ser muy alto, ¿sí? O a diferencia de si pasa por aquí, la cantidad de tierra que debamos mover no va a ser pues tanta en comparación si trazamos nuestra vía por estos puntos críticos, ¿sí? Que en este caso, pues en el caso de vía serían puntos negativos. Cerramos. Y por último, para entender un poco mejor este análisis, vamos a generar la tabla, pero primero vamos a cambiar aquí en planta. Y generamos la tabla de leyenda. Simplemente seleccionamos, vamos a anotar, añadir tablas, añadir tabla de leyenda de superficie y nos indica cuál. Entonces le decimos que de taludes, que sea un estilo dinámico y seleccionamos en cualquier punto del espacio de trabajo. Si seleccionamos esta tabla podemos cambiar algunos atributos que queremos ver. Entonces le damos aquí en propiedades de la tabla, aquí en este lápiz. Y ya en esta área podemos añadir como tal columnas. Si le damos en este más, le damos doble clic y si aquí escribimos el título de los atributos que podamos llamar pertenecientes al grupo como tal de datos de los taludes. ¿Sí? Esto lo veremos más adelante. Entonces digamos que esto es un ejemplo. Le damos doble clic en este espacio y aquí estos son los datos que podemos llamar. ¿Sí? Entonces seleccionamos cualquiera y le damos en esta flecha. Aceptar, aceptar, aceptar. Y automáticamente ya nos genera como tal la otra columna. Adjunto a este blog encontrarás un archivo con la nube de puntos para que tú mismo crees la superficie, repitas estos pasos y como tal practiques. Eso sería todo por este videoblog. Recuerda dejar tu opinión y tus comentarios al respecto en cuanto a la parte técnica o dudas que tengas en general. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta la próxima.